Hola y bienvenidos. Quiero iniciar a desarrollar el tema haciendo una pregunta. En El Salvador hemos vivido de verdad una liberación con el actual gobierno de Nayib Bukele. Creo que para responder es necesario entender el significado de la palabra liberación. Liberación es la restitución de la libertad, subrayo, la restitución de la libertad, la cual había sido sometida a un yugo, a un mal, a un vínculo o a un control absoluto. Pregunto de nuevo, ¿El Salvador ha vivido una liberación? Viviendo en Italia y conociendo un poco su historia, me gustaría hacer una breve introducción al tema con la experiencia italiana de liberación. Como ustedes recordarán, Italia participó en la Segunda Guerra Mundial como aliada de la Alemania de Adolfo Hitler, alianza que finalizó 3 años después, específicamente en el día 8 de septiembre de 1943. Cuando Benito Mussolini, movido por la imposibilidad de hacer frente a las potencias adversarias, se rindió. Mussolini quiso escapar en dirección de Suiza, pero fue asesinado en el intento. Esta fecha, 8 de septiembre de 1943, marcó otra fase en la historia de liberación italiana. Porque muerto Mussolini, los alemanes tomaron el control del territorio italiano, generándose después una lucha entre estos y los aliados, con el ejército americano que ingresó al territorio desde la parte sur de Italia. Muchas ciudades italianas sufrieron una serie de bombardamientos a causa de los dos ejércitos que querían quedarse con el control del país, visto que el gobierno de Mussolini, como ya dije, ya no existía. Mientras tanto, la gente o el pueblo fue sometido a represalias por parte de los soldados alemanes que imponían las propias leyes de guerra, las leyes nazistas. Y esta guerra entre alemanes y americanos finalizó el día 25 de abril de 1945, que fue denominado el Día de la Liberación del Pueblo Italiano de las fuerzas nazistas. Y fue así que aquella alianza entre Mussolini y los alemanes dejó 415.000 muertos entre militares y civiles italianos, sin contar las muertes de los partigiani o grupos civiles de liberación italianos. Pero como hemos visto, la guerra llevó al pueblo italiano a la incapacidad de liberarse a sí mismo, tanto que tuvo que ingresar un ejército de las fuerzas aliadas para luchar por ellos. Y sí, es el pueblo el que sufre las consecuencias de los malos gobernantes y de las devastantes ideologías, quedando en la imposibilidad de defenderse o liberarse de sus enemigos por sí mismo. En El Salvador también teníamos fuerzas que nos sometían con leyes de guerra. En El Salvador, la barbarie llegó a extremos tales que se ganó la fama de ser el país más violento del mundo, porque la delincuencia sí era un yugo, sí era un mal y sí era un control absoluto. Y no obstante, habían gobernantes nunca tomaron decisiones serias y válidas para una nuestra verdadera liberación. Al contrario, hicieron leyes menos severas, corrompieron a muchos jueces, le quitaron poder a los órganos policiales y perdieron el control de los territorios. Por lo tanto, podemos afirmar que hemos vivido una liberación con el gobierno de Nayib Bukele. Pues sí. Decir el contrario sería ir contra lo evidente y notorio, y contra una buena y sana conciencia.
Pero a nosotros los salvadoreños nadie vino a liberarnos. No vinieron otras fuerzas a poner fin a todo aquello, a nuestro dolor, a nuestra impotencia, a condicionamientos. Al contrario, muchos países se opusieron o criticaron las medidas que se decidieron implementar por el joven gobierno para nuestra liberación, porque no era acorde a lo que ellos entienden por derechos humanos. Pero no era con flores o con acuerdos de menos violencia con los cuales se podía hacer frente a estos grupos criminales, organizados, armados, como hicieron los gobiernos de Arena y el FMLN, que en ciertos periodos hacían blasfemos acuerdos de no violencia con los delincuentes, sobre todo en aquellos periodos cercanos a las elecciones. Incluso en las organizaciones de los derechitos humanos se levantaron voces de exclamación para evitar que nuestras alas se alzaran para ver el cielo de cerca, para que nuestras nuevas generaciones tocaran por primera vez la idea de libertad. Y sí, todavía muchos no logran entender el fenómeno que hemos atravesado. Puedo asegurar que lo que hizo mi gente ha sido valiente, porque solitos cortaron sus cadenas a través de una revolución pacífica y democrática. Y puedo asegurar que la guerra que inició en los años 80 terminó solo ahora, porque solo ahora podemos decir que ya no corre sangre de los salvadoreños en nuestra tierra. Solo ahora ya no vienen a robar nuestro fruto ni a deshonrar a nuestras hijas. Ya no salimos a la calle con miedo de no regresar a casa, ni vivimos desanimados porque la mitad del esfuerzo de nuestro trabajo lo debemos obligatoriamente compartir con delincuentes. Solo ahora mi abuelo regresó a dormir en su hamaca con tranquilidad. Mi madre apagó las candelas a sus santos. Y mi hijo sale por primera vez a jugar pelota en la calle. Fuimos 3 generaciones caminando entre penumbras y solo ahora la 4ª puede correr con la luz de la esperanza. Aquí en Italia se celebra la fiesta de la liberación el día 25 de abril de cada año y se recuerda con entusiasmo a los que la hicieron posible. Y así me gustaría que también allí en el Pulgarcito se hiciera una fiesta en honor a la liberación, para nunca olvidar de dónde venimos, a quienes la hicieron posible y también para que el eco de nuestro nuevo canto pueda servir para despertar otras conciencias. Pero, ¿cuál es el paso sucesivo a la liberación? Quizá tomar conciencia de los daños causados e iniciar la reconstrucción, sobre todo de nuestras propias almas.